quiero decir, está muy abierto, ¿no? La imagen que mejor nos vendría a la cabeza es de algo que no se ha visto, que es cómo se transmite el valor de unas mercancías a otras en el momento de su combinación en el proceso productivo. Pero en este caso, yo creo que la explicación es sencilla, de nuevo, desde el punto de vista de toda la, digámoslo así, amplitud que tiene la ley del valor para incorporarlo. Pues nos fijamos en ese elemento rebuscado, pero muy bien rebuscado, de decir, bueno, qué fácil, si es que lo es, cuando nosotros pensamos en una producción y su primera venta, por así decirlo. Pero luego, ¿qué ocurre? En realidad nosotros recompongamos toda la explicación. Hemos dicho, en primer lugar está el valor de uso, está la condición de bien, y a partir de ahí la posibilidad de un deseo cruzado, yo quiero el valor de uso que no tengo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay detrás? El trabajo en una cantidad determinada que construye el valor. Y a partir de ahí, el mecanismo de intercambio. Pero, echa la ley, echa la trampa. Abierta esa posibilidad, nosotros no negamos toda perspectiva de que pueda haber intercambios de todo tipo sin impugnar el hecho de que hay una cantidad determinada, hay una restricción determinada que es la suma de los precios igual a la suma de los valores. Nosotros simplemente, nosotros podemos perfectamente imaginar mercancías que aparecen como tales porque tienen precio y que sin embargo no tienen valor. ¿Y eso qué sería? Parece impugnar la formulación. En realidad simplemente es un caso particular en el que el precio se aleja del valor en una proporción tal que hay precio positivo, X, cuando no hay valor. Aquí tenemos a tu gusto dos posibles interpretaciones para ese hecho particular, ¿no? O bien simplemente el valor implicaba la posibilidad por sus circunstancias particulares que tienen que ver con el valor de uso de una venta sucesiva, porque el valor daba más de sí que la primera, digámoslo así, y estaríamos en un caso particular en el que el contenido del proceso social, que es la validación, no lo agota plenamente, o más bien en el hecho de que un valor de uso que lo es, incluso si ya entre comillas ha agotado el trabajo que tenía desde el punto de vista de su valoración, en tanto siga siendo valor de uso, que eso es una cuestión que no está preestablecida, que no está escrita en ningún sitio, por tanto puede ser objeto de intercambio. Es decir, y es interesante lo que dices porque, visto desde el punto de vista conceptual general, nos remite de nuevo a la noción acerca de qué es esto de la ley del valor. Una ley del valor que yo decía de forma así gráfica, joder, que no podemos resumirla en media línea. ¿Y por qué no podemos resumirla en media línea? Porque el trasfondo social que hay detrás de lo que se expresa de una manera tan pulcra, que tampoco, digámoslo así, en términos del precio, es un trasfondo social muy enrevesado, que integra esos dos elementos. Pasa, por ejemplo, como cuando... Todavía no lo hemos visto, no lo habéis visto, ¿no? Bueno, lo habéis visto desde el punto de vista del orden de esta iniciativa, pero cuando entremos a la mercancía particular, que es la fuerza de trabajo, por más que sea particular, y ciertamente lo es, desde el punto de vista de que su valor de uso significa ni más ni menos que medio de vida para unos y obstáculo para un mayor medio de vida para otros, sin embargo sigue siendo una mercancía, y por lo tanto tenemos que seguir definiéndola en torno al valor. Y ahí vais a tener que exprimir un poco, exprimir no quiere decir violentar, exprimir para decir que al final el valor de la mercancía fuerza de trabajo no deja de ser el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirla. Por tanto, el tiempo de trabajo de los elementos a través de los cuales, las mercancías a través de las cuales se garantiza esa reproducción, que se determinan socialmente. Por eso diremos que el valor de la fuerza de trabajo no se determina fisiológicamente. Por así decirlo, el valor de la fuerza de trabajo en Somalia incluye la alimentación y gracias. El valor de la fuerza de trabajo, que también se determina de forma social en Suecia, incluye, una patochada para ilustrarlo, no solamente la alimentación y la vivienda y el vestido, sino 15 días en Lanzarote al año. Digámoslo así de forma un poco chusca, solo para ilustrar su carácter de determinación social. Por tanto, aquí ocurre lo mismo. No sé si te satisface la respuesta, pero digamos que lo importante, porque hay una cuestión muy clave, si nosotros, yo dije, la validez de una formulación teórica reposa en su consistencia lógica y en que no sea incompatible con los hechos. En la medida en que sea incompatible con los hechos, automáticamente la tenemos que tirar a la basura, ¿no? Por tanto, lo que yo digo es que los recursos explicativos
que nos aporta la teoría, precisamente esta ley, en esta formulación, precisamente procede de esto que yo con tanto énfasis resaltaba en cuanto a su contenido social, tanto desde el punto de vista de la producción de la mercancía como desde el punto de vista de su validación. Y por más que digamos que el segundo tiene un carácter subordinado, secundario, aunque se nos presente como más importante porque es el último, es el decisivo en tanto que última instancia, en todo caso decimos que lo importante es que nadie quiere perder valor. A partir de todo eso encuadramos ese caso particular. Habéis propuesto que en lugar de descansar, siguiéramos en el descanso. Yo he hecho la 13-14 proponiéndote que lo preguntaras para todos, porque me preguntaba preguntas que yo ponen sugerentes. Entonces, en el orden que quieras, pero también ella... compañero y luego... Perfecto, sí, claro. Preguntar ya antes es igual. Da igual, ¿no? A mí sí me da igual. Bueno, quiero decir, aunque sea brevemente, cuál es mi posición. Sí, claro. Yo no había leído El Capital, pero el año pasado estuve, bueno, lo tenía comprado hace tiempo. El año pasado estuve en el seminario. Además de comprarlo hay que leerlo, es incómodo si va a estar con... Estaba muy a gusto en la estantería. Yo vine el año pasado al seminario, empecé a aprender cosas y a hacerme preguntas y hasta rematando la explicación que has hecho me parece muy interesante. Pero hay una cuestión. He leído hasta cierto punto la primera sección, las 40 primeras páginas con más intensidad. Y tengo una idea de cuál es el proceso desde la producción hasta el comercio. Podríamos decir que tengo un esquema rudimentario, pero igual que tú has dicho al principio, bueno, valor de uso y valor de cambio lo damos casi como por entendidos intuitivamente, pero yo tengo la experiencia por la profesión de INE, como profesor y como estudiante, que hay conceptos que son básicos, pero los entiendes, o si no todo te flota. Puedes hacer problemas de física memorísticamente. Entonces, también entiendo que aquí hay una diferencia de niveles, pero yo digamos que me tomo la libertad de plantear mis dudas. Para eso estamos. Lo que veo de lo poco que he leído del Capital es que es sumamente prolijo, muy profuso, y podríamos decir que hasta cierto punto me da la impresión de que el bosque tapa un poco los árboles. Y yo he hecho en falta, no voy a aquí a enmendar a más, por favor, pero quiero decir que he hecho en falta... Tampoco le reverenciamos, ¿eh? A lo mejor algún diagrama o alguna ecuación un poco más claramente planteada. Por ejemplo, en la cuestión esta de la capacidad productiva, de la cantidad de productos y del tiempo empleado en ello, esa cuestión de que aumenta la capacidad productiva, pero el valor permanece constante. Yo creo que eso casi, digo yo, que se puede expresar mediante una ecuación de proporcionalidad directa y a su vez inversa. Tú dices el tiempo constante sería la relación entre la cantidad total de productos obtenidos dividido entre la capacidad productiva, que sería la cantidad de productos por unidad de tiempo. Si el tiempo es constante, aumenta la producción, aumenta el valor. Pero si pasa a producir, ¿Qué valor? Aumenta la cantidad de productos. Los valores de uso. Los valores de uso. Pero si los valores de uso permanecen constantes, aumenta la producción, pero disminuye el tiempo, es decir, lo hace en menos tiempo a mayor productividad. Pero... Por unidad. Un ejemplo de cómo yo creo que a lo mejor... Vale. ¿Cómo te llamas? Adelio. Pero no se ha acabado, ¿no? Sí, perdón. Me aceleré. Eso era como ejemplo de lo que yo creo que a lo mejor se podría hacer o que uno puede hacer para entenderlo metodológicamente. Luego, pregunta concreta. Me puede limitar para que pasen otras personas, no que monopolizar. Valor de uso. Yo creo que hay una definición, porque tan pronto emplea, no lo digo tan pronto, pero emplea valor de uso y valor de cambio. Entonces, el valor de uso, la tela, el lienzo y la levita. Sí, pero el valor de uso es propiamente es una característica, una propiedad del objeto producido. Pero sé que el objeto producido lo llama valor de uso, pero yo creo que habría que llamarlo sencillamente objeto producido que tiene un carácter o una propiedad que es útil, tiene utilidad. Eso por una parte, no sé si eso es cierto, o sea que habría que decir más bien que el valor de uso es una característica del objeto producido. Y al objeto producido lo empieza llamando mercancía, que no es mercancía, no será hasta que no se ponga en el circuito de comercio. Digo, parece que no tiene importancia, pero llamamos mercancía desde el primer momento, estamos mezclando la producción con el comercio. Y luego, como cuestión casi intermedia, diría,
en el trueque se intercambian mercancías que tienen la misma cantidad de trabajo socialmente establecida, es decir, tienen el mismo valor. Pero ese es un valor de cambio, el trueque es un valor de cambio o sencillamente es, y de ahí va ya la definición de valor, digo yo que sería la cantidad de horas trabajadas para producir ese producto que se intercambia A por B, y entonces dices, aquí, ¿a qué valor se está refiriendo? No son valores de uso, pero cada uno tiene el que le interesa. No son valores de cambio, porque no hay comercio todavía. Será valor como cantidad de horas trabajadas, tanto para la mercancía A como para la mercancía B que se intercambia. Entonces, ¿cuándo podríamos realmente llamarlo mercancía? Cuando se empezara a comprar y a vender con ella. Cuando entráramos en el circuito del cambio, con el circuito del comercio. Y entonces cuando propiamente se podría hablar de valor de cambio. Ahí entran todas las mercancías que se venden tienen el mismo valor de uso. Perdón, el mismo valor en horas de trabajo. Pero ya las podemos definir como valor de cambio traducible a dinero. Entonces, en resumidas cuentas, el valor de uso para mí es una propiedad de que se puede utilizar. El valor, yo hago interpretaciones pero son preguntas. El valor, lo que se dice valor y punto, sería la cantidad de horas trabajadas en consideración, en valoración social. Y el valor de cambio sería ya cuando lo podemos representar en moneda, en dinero. Bueno, ¿Y cómo llamarías a la mercancía antes de que se vaya al mercado? Producto del trabajo, un objeto, que más lo dice también, objeto. ya. Una consideración un poco más de contexto que la dije al principio, pero creo que viene bien recordarla, ¿no? La ley del valor, ¿qué es? El regulador de la economía capitalista, donde se concentra la lógica de la economía capitalista. Es decir, lo que respondemos una vez constatado que los hechos que verificamos de manera superficial, de manera inmediata, no son resultado de la casualidad. Hay un ejemplo concreto que yo lo ilustra con mucha claridad. En el año 21, en la Unión Soviética, un teórico, un economista del partido bolchevique, Evgeny Preobrazhensky, se pregunta acerca de cuál es el regulador de la economía soviética, ¿no? Entonces la tentación es decir, bueno, hemos expropiado el capital, por tanto el regulador ya no es la ley del valor, ¿no? Y lo que dice es, realmente, de verdad, ¿no? Está la acumulación, lo llama así, la acumulación socialista. Pero por otra parte, estamos en el marco de una economía mundial capitalista. De modo que también la ley del valor se cuela, permea en la economía soviética, y ello a pesar de que había parapetos importantes. El monopolio estatal del comercio exterior, la no convertibilidad de la moneda. Pero digo, qué interesante, porque al final, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que nos permite quizá, ¿cómo decirlo?, afinar más para qué sirve esta huevada de la ley del valor, ¿no? Sirve para entender cuál es el regulador de una economía, ¿no? Y por eso cuando la ponemos en marcha, cuando la hacemos nuestra, cuando la exprimimos, cuando la utilizamos como instrumento, decimos, la ley del valor opera a escala mundial, y eso por tanto implica que cualquier iniciativa, cualquier gobierno que aspire no sé cuánto, podrá tratar de poner límites a la ley del valor. Al final, incluso muchas de las consideraciones que nosotros políticamente constatamos, tenemos un apoyo muy potente justamente en la comprensión de la ley del valor para explicarlas y entenderlas adecuadamente, ¿no? Es decir, cuando decimos muchas veces, bueno, pues la mejor defensa es un buen ataque. ¿En qué sentido estamos hablando? En el sentido de que si nosotros pretendemos conciliar con la ley del valor, o pretendemos que alguna vez los conflictos que son propios de la economía capitalista podría decretarse una tregua o interrumpirse, eso es falso, ¿no? Entonces, eso como elemento de encuadre. En las preguntas, y otro elemento de encuadre. Mirad, a la luz de lo que nosotros llevamos explicado en la sesión de hoy, no podemos pretender una aplicación completa al terreno empírico porque nos faltan muchos elementos. Pero sí que tratamos de verificar, de plasmar, aunque sea de manera muy tentativa, esa aplicación. Y en las preguntas concretas, creo que tu primera pregunta es si el capital es didáctico o no. Y lo que yo respondería es, se puede intentar ser didáctico, como vengo yo aquí tranquilamente a explicar el esquema, pero si yo esto que os he dicho pretendo ponerlo por escrito de una forma verdaderamente rigurosa, lo de la didáctica trataría de hacerlo, sí, pero estaría subordinado al intento de precisar con toda claridad cuestiones que yo aquí zanjo encima, apoyándome en lo que habéis leído, diciendo que detrás está el trabajo y nada más, y diciendo que los trabajos particulares se reducen para su comparación a un promedio. Eso es muy fácil resumirlo
así, de una manera relativamente imprecisa, y por tanto es fácil ser didáctico cuando estamos más bien en el terreno de contextualizar una discusión, de plantear una visión, como decía, panorámica. Si es didáctico o no, yo digamos que en primer lugar lo que le pediría a un texto es que sea riguroso. Y una vez que sea riguroso, cuanto más didáctico pueda ser, mejor. Joder, este tío Marx ahí, claro, estaba medio muerto de hambre, pero ya podía haber puesto unos resumencitos al final de cada capítulo. Joder, si ni siquiera acabo de escribir el libro, ¿cómo voy a poner los resúmenes? Esto que hacemos tanto en las tesis doctorales, ¿verdad? No sé si me explico, ni le esculpo, ni le idealizo. Yo soy también ateo en relación a las figuras. Simplemente lo que digo es que esa pregunta es una pregunta pertinente. ¿Se podría explicar mejor? Pues igual, no sé, joder, este Marx, el tío que hubiera hecho un PowerPoint de eso que utilizan los profesores para que no se note el carácter amarillento en los apuntes, que al ser en el ordenador no se ve. En fin, yo no diría que es lo más didáctico, pero creo, porque tiene una cierta dificultad y lo verificáis, bueno, ahí también depende de vuestra formación, de vuestra capacidad de razonar en abstracto. Por ejemplo, en mi caso, formación filosófica, capacidad de razonar en abstracto muy limitada y por tanto cierta dificultad, es verdad, ¿no? Por eso la idea de elementos complementarios, de elementos de apoyo, los textos que decíamos, me gustaba lo que decías, ¿no? Prefiero resúmenes y exposiciones que no interpretaciones, que otra discusión. En cuanto a si bien y valor de uso, son cosas distintas, que es lo que preguntaba Delia, ¿no? Decía, el valor de el valor de uso es solo una característica más entre otras de los bienes. Vamos a ver. El bien mesa, aparte de su valor de uso, de que sirve para que uno se apoye, etc., ¿qué más es? Es que valor de uso, bien, fijaos, ¿os acordáis cómo lo definí al definir economía? Digamos, la primera determinación a la que se enfrenta cualquier sociedad es la de producir sus medios de vida. Los medios de vida, los bienes, los valores de uso, todo es lo mismo, digámoslo así, ¿no? Entonces no se me ocurre, te lo digo sinceramente, no se me ocurre qué otra categoría técnica, no social, social sí, 40 euros la mesa, técnica distinta de su capacidad de servir para algo tiene la mesa. Sí, podemos meterle literatura, es un trasto, no sé qué, pero eso no es lo que valor de uso define el contenido de bien, el contenido de medio de vida, el contenido que hace posible que reproduzcamos en las condiciones que sea, que no es una cuestión fisiológica, nuestra vida, ¿no? Decías, ¿cuándo un bien es mercancía? ¿Sabéis lo que era el filibusterismo, ¿no? Los tipos que en los parlamentos se dedican a exprimir el reglamento para intentar dinamitar, ¿no? Esto era como lo de se puede, ¿os acordáis, no? Se puede cruzar un puente o un trecho tal, ¿no? Porque primero habría que cruzar la mitad y luego la mitad, etcétera, ¿no? Si nos ponemos exquisitos a ese punto diríamos, en realidad, la condición de mercancía solamente se ostenta en el momento preciso del intercambio. Y esto define un hecho importante y otro que no lo es. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos importa es qué se produce con esa intencionalidad y qué es en torno a esa intencionalidad cómo se organiza la sociedad. El momento puntual en realidad nos importa de otro punto de vista, del punto de vista de la posibilidad de que no se venda. Y fijaos que nosotros, por ejemplo, en el desarrollo, y lo veréis en la parte final, cuando entréis al libro tercero, hablamos incluso de capital ficticio. Y entonces que estos marxistas se han vuelto místicos. No, hablamos de capital ficticio porque detrás sigue habiendo el imperativo material de que si no hay plusvalía no hay ganancia. Hay la ficción de la ganancia. ¿Cuánto valía, cuánto tenían anotados contablemente los bancos como ganancia en torno al hecho de que tienen casi en España 1 millón de viviendas? 100. Y nosotros sabemos que en realidad ese precio 100 no se correspondía con el valor porque había una burbuja que había sobre la base de una palanca artificial y limitada, que es el crédito, permitido esa ficción, y solo temporalmente, por su carácter ficticio, el alejamiento de los precios respecto a los valores. Y resulta que luego supimos que no valían ni 100, ni 90, ni 80, ni 70. Por tanto, esa idea, yo la cuento ahora conectada con el hecho social que define la condición de mercancía. No es una cuestión que asociemos a, no sé cómo decirlo, a una cuestión, a un terreno tangible, sino que es el hecho social, a lo que aludimos es al hecho social, ¿no? Mercancía, en el momento que se intercambia, si nos pusiéramos exquisitos. Mientras tanto, pero entre vosotros decís, mientras tanto, ¿qué es? Parecía que había una polémica, decías tú, ¿no? Decías, mientras tanto, ¿qué es? Mientras tanto, lo que es algo que aspira a ser mercancía en tanto forma que permite, por la venta, la validación social del trabajo que está ahí, que de momento no hemos planteado porque estamos en sección primera, pero a partir de la siguiente ya hablaréis de plusvalía y se verá desde el punto de vista de su apropiación como ganancia. Por tanto, eso es lo importante, creo yo, ¿no? Y luego decías, si trueque es valor de cambio, etc. ¿Cómo definimos el trueque? Desde el punto de vista del elemento cualitativo en torno
a propiedad privada y permuta de dichas propiedades privadas espoleada, estimulada por el acceso a un valor de uso del que se carece, a cambio de lo cual se está dispuesto a renunciar a un valor de uso del que sí se dispone. Sobre esa base, el trueque simplemente lo identificamos como una fase histórica, en donde, para decirlo de forma tontorrona, pero que se entienda, creo, con mucha claridad, si solamente estuviéramos en una sociedad con un desarrollo tan limitado que tenemos 3 o 4 productos, 3 o 4 mercancías, en realidad incluso buscar un equivalente general sería algo redundante, es innecesario. Es a partir del desarrollo, de la amplitud, del proceso de mercantilización de la actividad productiva, donde se revela esa necesidad que no surge de una forma teórica, no se decreta la existencia de la moneda. Lo que por eso Marx lo explicaba muy bien cuando decía, en el capitulito segundo, el breve, MMM, lo que está designando es el paso, la transición de una forma social, digámoslo así, consolidada, establecida, del trueque, a una nueva forma social que se consolidará, que es la que media ese cambio a través de la moneda. Y entre tanto, ¿qué? No hay un día. Luego esto se puede institucionalizar, pero nosotros no nos fijamos en ese hecho, sino en el trasfondo. Y el trasfondo es que, digamos así, que paulatinamente y con los saltos cualitativos correspondientes, empieza a utilizarse de facto, y luego nosotros venimos ahí a teorizarlo, pero empieza de facto a utilizarse una mercancía particular cada vez más con la función social de ser equivalente general, lo cual eso efectivamente se refrenda en la medida en que hay autoridad que puede imponer una norma al respecto. Entonces, ese sería, yo creo, el elemento definitorio, ¿no? Pero ojo, recordemos que lo que define la sociedad capitalista no es su condición de economía mercantil, sino su condición de economía mercantil en la máxima expresión posible, donde incluso la capacidad de trabajar se convierte en mercancía. Porque lo que define precisamente el propio contenido de las relaciones de producción capitalistas es justamente el hecho del mercado de trabajo, ¿no? Donde hay oferta de trabajo, hay demanda de trabajo, porque hay una mercancía de fuerza de trabajo que tiene un precio que es el salario, precio que se determina por su valor, valor que se determina también de una forma social, etcétera, etcétera. Más o menos creo que eso era lo que planteabas, ¿no? Sí, sí, muy Adelio. bien, muchas gracias. Hombre. Luisa. Bueno, yo quería, sobre lo que ha dicho el compañero, me queda una duda, porque ha dicho algo acerca del valor y el valor de cambio. Bueno, pues me he dado cuenta que no lo entiendo, es decir, ¿el valor es el valor de cambio o bien el valor no es valor de cambio? El valor de cambio entonces sería el precio o no sería el precio. Si exprimimos los nombres, nos sale solo. Valor de uso es que vale para usarse. Valor de cambio es que vale para cambiarse. Es decir, asociamos en este caso al verbo valer la función simplemente de ser útil, de servir. Como sirve para usarse, decimos que vale para usarse, le damos valor de uso. Como sirve para cambiarse, decimos que vale para cambiarse. Y yo decía que eso me pasó, Adeli, yo decía no que esto fuera sencillo o poco importante, decía que no necesitamos teorizar lo que observamos en la superficie de los fenómenos. El valor de uso de la mesa se define porque, fijaos, es rígida, soporta peso, uno puede escribir, apoyarse, comer, utilizándola. Se define por ese hecho. Y el valor de cambio tampoco tenemos necesidad de teorizarlo para constatar que esto en la tienda de muebles de enfrente cuesta 25 euros, ¿no? No hay teorización necesaria, simplemente es la constatación porque estamos en el terreno de la forma en la que se expresan superficialmente los fenómenos. Donde empieza la necesidad de teorizar es cuando queremos entender por qué carajo 25. Porque si queremos explicar ¿por qué carajo mesa? Entonces nos vamos a un ingeniero industrial que nos explique que el peso de la mesa con 4 patas, o no sé cuántas, porque tiene un mantón por encima, etcétera, etcétera, soporta no sé qué. Y eso, explicar por qué la mesa es valor de uso, le corresponde al ingeniero industrial, digamos, que la ha diseñado, o el artesano, lo que sea, transmitiendo un saber ancestral, o estudiando los libros. El valor de uso. Pero el valor de cambio nos corresponde a quienes tratamos de entender los procesos sociales porque es la expresión social de ese valor de uso. Sí, pero perdona, entonces el valor de cambio se puede identificar con el precio. Sí, claro, el valor de cambio en rigor sería, visto en términos de magnitud, la proporción en la que se intercambian las mercancías unas con otras. Cuando eso lo expresamos a través del equivalente general es el precio. Vale, entonces no es el valor. No, repito, había habido ya economistas antes que Marx que habían identificado el valor de uso y el valor de cambio para señalar la existencia de esa dualidad. ¿Dónde fallaban? Fallaban en la explicación acerca de cuál era la procedencia del valor de cambio. Sigo con la medio broma, pero en serio, del ingeniero industrial o del artesano. El valor de uso de las mesas deriva de un conocimiento adquirido sobre la base de la experiencia y la ciencia que se aplica a la construcción de mesas, etc. Y ahí explicamos el valor de uso. Y por qué mejor la mesa redonda que permite no sé cuánto, etc. El valor de cambio de la mesa a 25 euros, ¿cómo la explicamos?
Y ahí es donde nosotros, valor de uso, valor de cambio, observados de manera directa, no podemos observar de manera directa su explicación. Y por lo tanto tenemos que apelar a la teoría que, sobre la base de aprender teóricamente, de caracterizar, de conceptualizar los hechos que existen, nos permite establecer conexiones entre ellos. Y el hecho que existe es que las mercancías son resultado de un proceso de producción en el que influyen elementos como la intensidad, sobre esa base establecemos valor y decimos que detrás de los precios están los valores, pero además, como se realiza su validación a través del intercambio, a través del contenido social que denota el intercambio, metemos todo ese chorizo en la definición de la ley del valor para que la ley del valor realmente sea una ley y no solo ocurra en ciertos casos, en cuyo caso no sería una ley, sino una paña. Pero esto ahí me parece, si todos queréis hacer la misma preguntas muy parecidas, no me parecerá mal, me parecerá que mostrará que no lo estoy explicando bien, que no se ha comprendido bien, ningún problema. Además, las preguntas aparentemente más simples suelen ser las preguntas en las que cuando uno lo formula, unos cuantos dicen o decimos, mira qué bien, vamos a reverificar que eso que parece tan elemental lo aseguramos, lo cual no deja de ser una forma de reafirmar los cimientos, bienvenido sea. Yo quería decir Sí. una cosa que él ha dicho, que efectivamente, a ver, yo cuando leía, intentaba entender el Capital de joven, que yo creo que llevo 4 intentos, que no llegué a muy lejos, este es el cuarto, ahora sí creo que estoy entendiendo algo, pues lo leía con mucho respeto, intentaba entenderlo todo, hasta que por fin me he dado cuenta que el Capital está muy mal escrito, pero está escrito de pena, es farragoso, es repetitivo, cuando se pone a poner ejemplos, yo ya paso a leer los ejemplos, pero entonces cuando me lío de manera inexorable, no hay manera de entender nada después de leer un ejemplo, lo que es que ya lo has entendido, te lees el ejemplo y se pasa bien. Y, por ejemplo, el famoso, bueno, es muy anticuado, y claro, está hecho pues para demostrar hasta la saciedad que los mercantilistas, tal o cual, los economistas burgueses no tienen razón, y entonces tiene que descender a la puntualización, pero también lo que pasa es que el tío era alemán, o sea que también es otro problema, bastante gordo, pero por ejemplo hay cosas que no vienen de que sea alemán, sino de que lo hacía mal, es decir, por ejemplo el famoso ejemplo de la vara de tela y el traje está muy mal elegido, porque tenía que haber elegido dos cosas más diferentes entre sí. Porque esos días, cuando empiezas a leerlo, te crees que tiene algo que ver el hecho de que ambas cosas trenzan de tela. Entonces, bueno, es suicidio, o sea, es el típico ejemplo mal elegido, o tiene algo que ver que el traje esté hecho con tela. Es decir, que uno de los dos entra en la confección del otro, es penoso. El ejemplo, bueno, y así una serie de cosas, ¿no? Y bueno, yo lo que quería preguntar era cuestiones de relación entre valor y precio. A ver, ¿qué son? Que son 3 preguntas. Primero, tenemos una serie de coches que están fabricados en 2015. En 2015 se vendían a un precio X, ahora se venden a X menos lo que sea, porque resulta que hay menos demanda, porque resulta que el gobierno ya no da subsidios a los fabricantes de coches, por lo que sea. Entonces, ahí se supone que el valor es el mismo, pero el precio es diferente, y el proceso de fabricación, el tiempo de trabajo que no tiene nada que ver en el precio. Entonces eso como otro. La siguiente pregunta es, las horas extraordinarias no pagadas naturalmente permiten fabricar más cantidad de mercancía, más unidades. Al haber más tiempo de trabajo socialmente necesario en el conjunto de esa producción, digamos, el valor tendría que descender. Pero claro, lo que ocurre es que se puede vender más barato porque al haber mucha más mercancía, el conjunto de la ganancia compensa la pérdida individual. Entonces, eso es cómo funciona ahí la relación entre valor y precio. Y la siguiente, también es valor y precio, es un asunto del que no se habla suficientemente. Yo creo que cuando se habla de esto, se habla de la investigación y de la tecnología y tal, y no se habla de las deslocalizaciones. Entonces, si tomamos a partir de 1995, cuando apareció el NAFTA, una planta de Ford,
Estados Unidos, se larga a México y cierra. Se larga a México y otra planta de Chrysler, por ejemplo, se queda. Entonces, las dos fabrican un modelo tal que vale igual. Tienen el precio. Tienen el precio. Ahora bien, siguen trabajando en los mismos tiempos, con la misma tecnología, pero en Estados Unidos al trabajador le pagan entre 15 y 20 euros por hora. O sea que también, bueno, le pagan 20 euros, pero también baja a 15 por la competencia. En México le pagan menos de 3 euros. Entonces, evidentemente, el mismo coche prácticamente se vendería en Estados Unidos, porque todo se produce en México, va para Estados Unidos como supuesta exportación, se vendería a precios radicalmente diferentes. Pero sin ninguna intervención ni de tecnología, ni de nada de nada. Entonces, ahí, ¿cómo sería el valor? El precio es diferente, pero ¿cómo sería el valor de ambos coches? Gracias, María. Lo primero, podemos seguir debatiendo acerca del carácter didáctico o no del capital, y yo no tengo ningún problema en decir que creo que la forma de redacción busca, digámoslo así, no dejar ni un fleco suelto, y eso se traduce en que cuando lo hace alguien que tiene mucha más facilidad, por lo menos que yo, para desenvolverse en ese carácter tan abstracto, que más bien lo asociamos a la disciplina de la filosofía, cuando lo leemos quienes no tenemos esa formación, podemos tener relativas dificultades. No, ni lo niego, ni lo afirmo, no me parece, insisto, lo más importante. De hecho, el propio Marx se enorgullecía de que fuera a ser publicado el Capital por fascículos para que los trabajadores pudieran leerlo. Porque, si bien es cierto, tú decías dificultades, ¿no?, en tus 3 intentos anteriores, y este cuarto un poco más exitoso. Dificultades de comprensión. Sí, sí, para dificultar su comprensión. En realidad, yo lo que pasa es que eso no lo vería de una forma general, sino que lo vincularía a elementos que contribuyen o no a su explicación, que se entienden además desde el propio punto de vista de la condición de Marx como militante. Por ejemplo, hacerlo de una forma colectiva, hacerlo de forma, me contaban una historia muy bonita de Colombia, ¿no?, de explicar a unos chavales en un pueblo pequeño, ¿no?, una expresión del capital, ¿no?, y una señora se emocionó, ¿no?, porque dijo, he entendido mi vida, ¿no?, he entendido mi vida, ¿no? Bueno, pues no sé si serían muy buenos los chavales, da igual, no menosprecio la importancia de la capacidad didáctica, etcétera, pero insisto, no la descontextualicemos de cómo se lee, cómo se entiende, integrando elementos prácticos, militantes, colectivos, etcétera, etcétera. Dicho eso, yo cuando lo explico en clase busco, ¿sabéis qué ejemplo pongo yo? Pues yo pongo el ejemplo de las mesas, porque siempre tengo una mesa delante y por eso la toco. Y creo que eso puede ayudar, pero entramos en un terreno, ya digo, didáctico, que ojalá si somos capaces... No, gracias, que quería hacer un comentario, Sí. vamos a ver, hace un tiempo, emprendí una lectura de los Grundrisse, ¿no? Y quiero recordar, y aquí hay compañeros que estaban en ese grupo, que Engels le dice a Marx sobre los textos que le envía, dice, es tal el nivel de abstracción al que llegas aquí que me resulta difícil seguirte. Engels a Marx. Entonces, yo creo que una cosa es, digamos, la reacción más o menos farragosa. Alguien de aquí nos recordaba que Marx era un enfermo hepático y eso, por otras razones, implica una dificultad, por un lado una cierta obsesión en la reacción, en no dejar ningún cabo suelto, ¿no? Luego está el grado de abstracción, y para mí muy importante. Por ejemplo, ¿por qué ahora no hay ningún economista, ningún filósofo, ningún politólogo que sea capaz de darnos una panorámica hilvanada de una situación de crisis? Quiero decir, ¿alguien ha leído? Bueno, me ha parecido entender que tú eras físico, que dabas clases de... ¿Tú has leído algún texto? No, es una... Si alguien lee un texto, digamos, directamente original de Newton sobre la ley de la gravitación o sobre la teoría de la luz, pues es que es muy difícil que a mí un profesor de físicas actual me explique a Newton después de 200 años, donde todo está más sedimentado, donde, o tú cuando das clases, a leer el texto original. Ese tipo está, entre comillas, inventando, está desvelando, está abriendo, está en un territorio bastante inhóspito desde el punto de vista conceptual. No lo digo. Lo que dice que te lo explique, lo que se comente aquí, vale, pero que tú solo te pongas a intentar leerlo, aunque tengas toda cierta formación y no entiendas nada, que es lo que pasa, no entiendes nada, nada. En la primera, en la segunda, incluso en la tercera lectura.
Compañeros, por temas operativos, Claro, vamos a los- tenemos que terminar en 15 minutos, como muchísimo 10. Tiene la palabra Mario, Ricardo, el compañero de acá, de cuyo nombre no me quiero acordar, Cervantes, y otro compañero. Tenemos 4 palabras pedidas. Seamos operativos, porque si no, vamos a hacer un debate filológico sobre Marx. Yo quería entrar a ello, pero... Bueno, quizá la mejor forma de, entre comillas, resolverlo es: estáis aquí. Lo del precio más barato el año siguiente. En realidad eso tiene la dificultad, yo creo, de que nosotros tendemos a visualizar las cosas desde el punto de vista de la compartimentación temporal que hacemos para registrar los procesos. En realidad, si los viéramos más allá de esa compartimentación, simplemente estás designando un caso particular en el que una mercancía se vende por debajo de su valor, por las circunstancias de la relación de fuerzas en el mercado, etc. En cuanto a las horas extras no pagadas, yo creo que, María Luisa, hay una confusión en torno a que no queda claro en tu formulación si se mueve la productividad o no. Yo creo que para señalizar el hecho de que hay horas extras trabajadas, pero no pagadas, lo mejor es no mover nada más y así podemos singularizar ese hecho. Entonces simplemente estaríamos ante el caso de que ceteris paribus y lo demás no se mueve, porque si movemos más cosas, la pregunta se complica porque habrá que ver en qué proporción se mueve cada cosa. Simplemente ante lo que estaríamos es a que, por supuesto, que hay más valor. Si hay más tiempo de trabajo, hay más valor. La clave es cómo se reparte. Y en tu pregunta, al decir que ya no están siendo pagadas, estás estableciendo que hay un aumento de lo que la sesión siguiente formularéis como tasa de plusvalía desde el punto de vista de ese reparto del trabajo total, que es mayor cuando no se ha movido un componente, el que remunera el trabajo, y por tanto habrá un aumento de la plusvalía, que es lo que llamamos además el mecanismo de la plusvalía absoluta. Y luego el tema de la deslocalización en México, a partir del 94, del inicio del TLC y todo esto, no voy a entrar con detalle, porque nos faltarían los elementos teóricos que solo se completan a partir de elementos como la competencia. Porque la clave ahí tiene que ver con que hablaríamos de capitales que compiten, cada uno de los cuales... Esto de la competencia no es una cuestión retórica. ¿Qué es la competencia? La competencia es una cuestión de vida o muerte para el capital. Pero no lo digo de forma retórica, literalmente. El capital que no compite desaparece como tal. Competir quiere decir pasar de D a D', en un marco en el que otros también intentan hacerlo. Y el sustrato, la sustancia que hay detrás de D a D' es trabajo, es valor, es plusvalor completamente. Por eso decía antes la idea de 2 conflictos como base de la economía capitalista, consustanciales, no matizables, no enmendables, no desaparecibles. En primer lugar, el conflicto que enfrenta capitalistas y trabajadores desde el punto de vista de cómo se reparten la jornada de trabajo entre trabajo pagado y trabajo no pagado, entre salario y plusvalía. Y en segundo lugar, el conflicto que enfrenta a los capitalistas en plural, desde el punto de vista de cómo cada uno de ellos tiene que apropiarse de una fracción suficiente del total de la plusvalía como ganancia individual para que, de acuerdo a su tamaño de capital, el rendimiento, la rentabilidad, le permita justamente mantenerse como tal, ¿no? Entonces, estos serían los elementos, y ahí podríamos explicar las estrategias del capital, particularmente del capital internacionalizado, desde el punto de vista de cómo conseguir globalmente pasar de D a D', y por lo menos en la proporción que otros, para estar menos amenazado cuando la rentabilidad promedio caiga, etcétera, etcétera, lo cual admite desde luego plenamente, y si no el capitalista que lo negara sería un suicida como tal, admite la posibilidad desde luego de que unas mercancías que se producen, que tienen un valor de 60, puede ser perfectamente razonable venderlas por 58. ¿Por qué no? Porque serían 58 ya materializadas como tales y por tanto susceptibles de ser consumidas tanto improductivamente como en términos de acumulación, ¿no? Y a su vez, un elemento más. Formulamos la ley del valor. La ley del valor solo como base, sobre la cual vamos a ir asentando todo lo demás. Y luego, bajado al terreno empírico, diríamos, la ley del valor, como la propia transición al capitalismo, que primero toma una forma nacional, por la propia dinámica de la acumulación capitalista, en donde el capital necesariamente se internacionaliza comercialmente, financieramente y también productivamente, plantea un escenario que, una vez más, en el terreno empírico no es tan rectilíneo y cartesiano y ordenadito y pulcro como podemos definir teóricamente. La cosa es más guarda, más enrevesada, porque es la expresión de conflictos. Y por tanto, ¿qué diríamos? Lo que diríamos es que la ley del valor opera a escala mundial, sí, pero sometida a restricciones que tienen que ver ¿con qué? Con la existencia de esos conflictos. Por ejemplo, las conquistas obreras que institucionalizadas plantean límites a la ley del valor. ¿Por qué es un límite a la ley del valor? Un salario mínimo. Aunque el salario mínimo crezca tan poco y tan vergonzantemente como en este país ayer o anteayer. Y poner un salario mínimo es una forma de limitar la ley del valor. De igual modo, en el terreno del otro conflicto, la competencia, hay clases capitalistas, nacionales, burguesas, que tienen la capacidad de imponer ciertos límites a la ley del valor
lo cual, por ejemplo, un arancel al producto que viene de fuera, con lo cual el marco de la competencia no está establecido solo por lo que cuesta desde el punto de vista de lo que hacíamos antes, sino también del impuesto que hay que pagar. De modo que si el impuesto es un 90%, dices, ya no necesito ser competitivo sobre la base de 100, sino sobre el 190, porque el Estado me ayuda imponiendo ese elemento para preservar. Y por tanto, la ley del valor la debemos ver enfangada, como la realidad enfangada es, insisto, el resultado de los conflictos. Mario. Muy brevemente, la mercancía ubicada en la columna de los nombres propios se encarna exclusivamente en forma de bienes materiales, también puede encarnarse en forma de servicios. Puede encargarse en forma de servicio, tanto es así que en su momento veremos... Bueno, ya se ha acabado. No, sí, Tanto es así que veremos paradojas como la siguiente. Pero qué buena pregunta, porque eso nos permite recalcar con mayúsculas que la condición de mercancía social. Zapatillas deportivas que se produce en una fábrica de China, salen por la puerta, ya se me prima, ¿verdad? Ya es de mercancía. No lo es si se van a vender aquí. El gasto de transporte es un gasto productivo. ¿Contribuye a producir qué? La mercancía. La mercancía no es la zapatilla. La mercancía es la zapatilla en condiciones de ser vendida. Lo que pasa es que normalmente nosotros, para abreviar la explicación, asociamos de forma muy directa la mercancía a su forma material. Es más fácil si yo en lugar de meterme en el fregado del transporte, digo la mesita tangible como primera aproximación. Es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque lo que definen los contenidos es su condición social, no su condición técnica. Es como cuando debatiréis en torno a trabajo productivo y trabajo improductivo. Y la tentación, aparte de hacer los chistes sobre si los profesores de la universidad pública somos productivos o no, sobre todo, es que no se define por el carácter manual o intelectual o público o privado, sino por el contenido social, ¿no? Social, llevo ya 2.998 veces, me quedan 2 todavía más que decir. ¿Algo más, Mario? No, sí. Ricardo. Iba a preguntar, por eso, a ver si consigo formular la pregunta o plantearla y no hacer una aberración, digamos, no formular una aberración, pero... Somos ateos. En la cuestión social, que es lo que me interesa, digamos, la lógica está clara cuando hablamos de objetos intangibles, ¿no? La producción se produce con un valor de uso, se le emplea un tiempo de trabajo, acaba siendo una mercancía, como se quiera, y tiene un valor de cambio. Pero por el sentido inverso, si el tiempo, que es la pregunta, si el tiempo es una mercancía, también se entra por el otro sitio. Es decir, yo no tengo mesa, no tengo materiales, tengo X conocimientos para dar una clase, para dar un masaje, para hacer lo que sea, y eso no existe en el sentido de... Los recursos están de otra forma, o sea, están en otro sitio. El tiempo de trabajo que se vierte en los objetos para darle valor de uso no vale igual en todos los casos, no vale igual, y más en el caso de los servicios. O pregunto, ¿por qué? O sea, ¿qué justifica que el tiempo de limpiar una casa valga menos que el tiempo de operar a un enfermo o el tiempo de dar un masaje, que es algo que no existe antes, nada más que ese tiempo? Se puede decir, bueno, en unos sitios, porque lo comentábamos antes, en unos sitios hay trabajo congelado, o sea, hay tiempo, digamos, trabajo acumulado. Bien, calificado. Sí, bueno, y yo puedo decir, y cambiar pañales, estoy alimentando una mina de oro de tiempo. Porque claro, estoy cambiando los pañales de un bebé, que en algún momento esto va a ser una cantidad de trabajo, también puede valer muchísimo. Entonces, esta consideración del tiempo en los servicios, ¿cómo juega? Yo creo que no sé si estoy mejor. Según hablas, saltas de valores de uso a valores de cambio, a valores constantemente, y yo creo que habría que marcar algo. Mirad, el otro día se plantea la siguiente discusión en una clase. Yo les propongo, cuando comparamos dos mercancías que tienen precios distintos, por ejemplo, en España, el precio de la mercancía fuerza de trabajo masculina y fuerza de trabajo femenina. ¿No? Son dos mercancías diferentes, diferenciamos, desagregamos el conjunto de la fuerza de trabajo en función del sexo y decimos trabajo masculino, trabajo femenino, fuerza de trabajo respectiva, y vemos que tienen precios distintos. ¿Cómo lo explicamos? Y fue muy curioso porque un chaval me decía, joder, es que apelaban en primera instancia a condiciones de mercado, a una mala venta, en el caso de mujeres, ¿no? Pero claro, una mala venta no podemos plantear si es crónica, si es estructural, ya es una mala venta, estamos moviendo el valor. Y el chaval decía, joder, es el poder de negociación, ¿no? Es lo que yo decía antes de la relación de fuerzas, y está bien definido, pero solo lo focalizaba en el momento de intercambio. Es que el poder de negociación también existe en el momento de la determinación del valor, porque el valor no está preestablecido, porque si nosotros le diéramos un contenido técnico, entonces diríamos que sí, que está preestablecido, y que tiene que ver con el rollo fisiológico de cuántas calorías. No, como lo definimos de forma social,
toda una serie de elementos en los que probablemente todos pensaríamos, que asociaríamos, digamos, a aspectos culturales, históricos, no sé cuánto, se encuadran, se encajan aquí desde el punto de vista de ese proceso, digamos, de enfrentamiento en una operación de intercambio donde el valor no está preestablecido, sino que el valor está en movimiento. Primera consideración. Segunda consideración. Es muy importante, aunque es muy difícil ahora, porque si fuera en la siguiente sesión tendríamos aquí un panelito donde pondría DMP, M', y sería muy fácil focalizar que en realidad el trabajo lo es siempre que está entre M y M'. Y eso, cuando lo hace un solo capital, en realidad nos importa poco. Sumamos todo lo que gasta, sumamos lo que obtiene, restamos, tenemos la ganancia y ya está. Tenemos la plusvalía y en función de su pelea en otros capitales, la ganancia ya está. Cuando separamos capitales, cuando constatamos el hecho real de que la acumulación capitalista no la lleva a cabo el capital, sino que la llevan a cabo los focos individuales de acumulación, que son los capitalistas respectivos, ahí la cosa se complica mucho. Se complica tanto como que nosotros podemos decir, en realidad, si un precio se puede alejar de un valor, una ganancia también se puede alejar de una plusvalía. Y eso admite como caso particular que haya ganancia incluso donde no hay plusvalía. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, salud. Tomamos muchas veces como ejemplo, como referente, lo del comercio. Pero ¿cómo que en el comercio no se produce valor si hay trabajo? Depende. En realidad, si nosotros nos referimos por comercio a la operación misma de intercambio, ahí ni hay ni podría haber valor. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que la realidad es bastante sucia, está bastante entremezclada. Y lo que llamamos comercios son lugares como este, en los que se hace actividad comercial y también actividad productiva. Entonces, en el terreno teórico, abstracto, casto y puro, es facilísimo decir productivo, tal, y yo lo redacto y cualquiera lo redactamos de maravilla. En el terreno real, ¿en clave qué es? Diríamos que es un comercio, una tienda de libros, pero a su vez diríamos una tienda de libros donde solamente se produce el momento de intercambio, o hay una serie de aspectos que son productivos porque contribuyen a que ese valor de uso libro adquiera la condición social, cariño, adquiera la condición social de mercancía vendible. Es decir, por eso cuando digo lo de feo, sucio, lo digo en el sentido de que yo creo que es importante la comprensión teórica en un terreno general. Por ejemplo, mirad el ejemplo más concreto. ¿Cuáles son las formas de llegar a fin de mes en el terreno de una economía capitalista desde un punto de vista teórico? Solamente dos. O bien, compras fuerza de trabajo y sobre la base de esa compra haces un proceso productivo competitivo tal que te aporta una ganancia y que descontada de esa ganancia, la parte que tienes que reinvertir sí o sí para seguir siendo competitivo, te queda la fuente de tu consumo productivo, o bien vendes tu fuerza de trabajo por un salario, etcétera, etcétera. Y en la economía que es capitalista, y ahora diré por qué, española, ¿cuántas formas hay de ganarse, de llegar a fin de mes? 3. Una es las dos que hemos dicho, y llevar a cabo algún tipo de actividad productiva de forma competitiva que no sea capitalista. Autónomos, familias, no sé qué, cooperativas, tal. ¿Qué quiero decir con esto? Clases sociales. Cuando entréis al terreno de las clases sociales, para lo que necesitamos, lo que se va a ver al principio, lo primero después de esto, que es como el propietario de dinero se convierte, el poseedor de dinero, se convierte en propietario capitalista y sacamos a la luz los sujetos propios de la sociedad capitalista, expresaremos justamente que las clases no se definen por ese rollo estadístico, clase media, la que está en medio, perfecto, ya nos habéis aprobado no sé cuántos cursos. No es una cuestión estadística, sino que es una cuestión que tiene que ver con el lugar social que ocupan. Por eso es muy fácil decir que a partir de mediados, de finales del siglo XVIII, en Francia, en Gran Bretaña, hay una clase burguesa. Sin embargo, si decimos, si hoy hay clase burguesa en Rusia o en China, igual hasta nos peleábamos. Dialécticamente, ni que decir tiene, porque no es tan fácil. Y desde luego, una burguesía no es solamente la suma de ricos, sino que es, entre comillas, suma de ricos, con un lugar, etcétera, etcétera. Me voy un poco del hilo, pero lo digo para complementar también, para hacer énfasis en que yo creo que es muy bueno siempre, desde la primera frase, intentar contrastar empíricamente la validez que lo planteamos, pero sin descontextualizar el hecho de que nos faltan muchos elementos para poder hacer esa contrastación plena, puesto que en la realidad sí que existen todos los elementos que desde nuestro punto de vista expositivo, que es, por así decirlo, poquito a poco, de lo más abstracto a lo más concreto, pero paulatinamente, todavía no tenemos sobre la mesa. Y nos quedan 2 palabras, seamos breves por favor para poder terminar ahora. Sí, hombre, ser breve, ¿qué es eso? Bueno, yo lanzo 2 preguntas muy breves, pero bueno, no sé si la segunda encaja en esta sesión o la dejamos para la siguiente. O sea que, la primera es que yo creo que hay algo en el concepto de valor que no entiendo, porque no me queda claro hasta qué punto la creación de valor es creación de riqueza. En una economía intensiva de trabajo, agraria o tecnificada, pero vamos, en un grado un poco
de Mario entiendo que cuanto más horas de trabajo, cuanto más se trabaja, más se produce, más valor y más riqueza. Pero en una economía o en algunas parcelas, en algunos sectores productivos en las que ya no se hace trabajo de forma intensiva, en que viene desplazado por la maquinaria, que sé que es trabajo solidificado, pero imagino que fabricar unos zapatos hoy cuesta menos que hace, otro producto cuesta menos que hace un siglo, ¿no? Entonces, Cada par de zapatos cuesta menos. O imaginemos un vehículo, que quizás sea más claro, ¿no? Entonces me da la sensación de que ahí hay una disminución de valor, pero más riqueza. Entonces no sé hasta qué punto es sinónimo la palabra valor que riqueza a nivel agregado. O sea, a nivel agregado, ¿qué significa el valor? ¿Qué significa que una sociedad, aunque no se puede medir directamente, pero que una sociedad tenga más valor que otra? Sí quiere decir que sea más rica. O si por lo contrario, a partir de cierto, en economías de acción intensivas, pueden convertirse en magnitudes inversas. Y la segunda tiene que ver con el fetichismo de la mercancía, que es un capítulo que después de avanzar por unas páginas bastante áridas, pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho, pero me queda una duda. Marx dice: el fetichismo de la mercancía es inherente al sistema capitalista. Y luego leí en Ansel Jappe que dice que en su nivel más profundo el capitalismo no es el dominio de una clase sobre otra, sino el hecho de que la sociedad entera esté dominada por abstracciones reales y anónimas, ¿no? Y añade: el capitalismo es un sistema en el que el dinero constituye la forma de mediación social universal. Entonces, yo es que si la palabra dinero lo hubiera colocado en la columna de palabras comunes, y me sorprende que tú lo has colocado en la columna ¿El arroz ese que haces el domingo se lo cobras a tu hermano? Por supuesto. Entonces, efectivamente, para él, las dos columnas se confunden. No, pero mi pregunta es: ¿el dinero, el fetichismo de la mercancía, es propio de una economía capitalista o es propio de una economía más desarrollada? O sea, ¿podemos pensar una economía desarrollada que no condujera al fetichismo de la mercancía y que no tuviera en el dinero la forma común de intercambio? Porque es que, hombre, la única alternativa que se me ocurre al dinero es el trueque. Entonces, no sé, pues si me puedes aclarar. No es broma, que con cariño, de verdad, pero tu pregunta está muy fetichizada, realmente fetichizada. Fijaos que la única alternativa al intercambio, al dinero, es el trueque, es decir, lo que no admite como discusión es la apropiación privada y el mecanismo de intercambio. ¿Por qué no? A mí se me ocurre la alternativa: ni trueque, ni intercambio dinerario, asignación directa de la producción, etcétera, etcétera. Que es lo que realmente nos permitiría hablar de una economía verdaderamente desarrollada, en un sentido digno de este nombre. Pero más despacito. Primero, lo de valor y riqueza. Es una buena pregunta, ¿no? Y es una buena pregunta que una vez más vincula la dimensión de los valores de uso y la dimensión de los valores, ¿no? Cuando hablamos de riqueza, como cuando hablamos de bienestar, estamos situando la discusión en el terreno de los valores de uso. ¿Y cómo medimos eso? Eso lo medimos fundamentalmente a partir de dos componentes. Justo cité la frase al principio, cuando Marx, a su vez, menciona a Petty diciendo el padre y la madre de la riqueza. Dice, por una parte, los recursos naturales, las materias primas, los ríos, los mares, los montes, etcétera, etcétera, y por otra parte, el trabajo. Y nosotros, a partir de eso, por cierto, esto es una discusión muy interesante en términos políticos. Normalmente, cuando se habla de distribución, solo se habla de distribución del ingreso, solo se habla de distribución del trabajo. Hay una excelente tesis doctoral que se leyó a principios de este año, se encendió a principios de este año en mi facultad, de un economista que se llama Javier Murillo, que justamente intenta medir la distribución de la riqueza. Y es muy difícil medirla. Si ya la distribución de la renta, del ingreso, del flujo de cada año, del trabajo, del valor es complicado, mucho más lo otro a partir de un mecanismo gigantesco, sistematizado, de apropiación privada de la riqueza. Fijaos las cuestiones que estamos comentando. Pasa algo parecido cuando hablamos de la noción de fuerzas productivas. Hay una caricatura de esta definición que la asocia simplemente al potencial productivo, como si fuera un concepto no social, sino técnico. Y en realidad, ¿qué exige la comprensión, a mi modo de ver, de la utilización de la noción de fuerzas productivas? Llevar finalmente la discusión al terreno de los valores de uso. Es que nosotros decimos que no solo no hay
un desarrollo de las fuerzas productivas hoy, sino que cada vez más hay procesos sistemáticos de destrucción, desde luego por la forma que se expresa mercantilmente, la desvalorización de la fuerza de trabajo en particular, pero también sobre la base de la impugnación de las condiciones más elementales de bienestar, de condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y luego la cuestión que decías de la fetichización, que creo que en parte estaba respondida en el sentido de que, y abuso un poco de la cuestión ya más personalizada, ¿no? En el sentido de que tú estás naturalizando la mercancía cuando solo admites la discusión, propones la discusión de formas de intercambio, ¿no? Cuando, por tanto, estarías asociando una condición natural, ¿no? Precisamente la idea de la fetichización es ir más allá de las apariencias. Y decías, en las dos frases que mencionaste, las dos citas, ¿no? Cuando se habla, o sea, de desligar la cuestión de la dominación del trasfondo de fetichización sería algo así como pretender desintencionalizar, si es que existe la palabra, eliminar la intencionalidad que hay detrás de lo que hablamos. ¿Por qué? ¿De qué se ocupa la economía? La economía se ocupa de la base material sobre la que se asienta la dominación de una clase sobre otra. Y es una dominación que recurre a otros elementos, los conocemos, ¿no? Particularmente la ideología en el sentido, si queréis decirlo así, peyorativo, ¿no? Toda la propaganda, etcétera, todo ese rollo de que aquí al final, sabéis la historia, si le pregunta a la gente si es clase alta, clase media, clase baja, todo el mundo dice clase media. Sobre todo por si te oyen los vecinos, ¿no? Así vas a ser un listillo que te defines como alta o un pringao que te defines como baja, todo el mundo clase media. Pero cuando a la gente le preguntan si es trabajador, si es asalariado o si es capitalista, la inmensa mayor parte de la población, y cada vez más, por cierto, porque la tasa de salarización crece, claro, se define como trabajador. Ahí habría un elemento fetiche de pretender que podemos dividir la sociedad en función de un criterio estadístico configurando clases sociales distintas. No solo eso, y aquí me meto en un posible charco, pero claro que hay muchas divisiones en la sociedad en la que vivimos. Hay divisiones por razón de género, de edad, de nivel de desarrollo de los países respectivos, pero solo hay una división que está en la base misma de la forma social a través de la cual se pone en marcha la reproducción en la economía mundial hoy, que es la que tiene que ver con la explotación, con el hecho de que hay una parte de la población que vive de su trabajo y otra parte de la población que vive del trabajo de los primeros, ¿no? Entonces, pero eso, claro, joder, como eres un rojo marxista lo dices, no. Eso es apoyándome en el hecho material de que si en la fábrica de muebles producimos 40 mesas, descartemos de raíz la posibilidad de que el salario pudiera ser equivalente a 40 mesas. Porque si fuera equivalente a 40 mesas, no quedarían mesas para nutrir la parte de la plusvalía, la parte de la ganancia. Que tiene que existir porque el excedente, que es el nombre común que está detrás del nombre propio plusvalía-ganancia, en cualquier sociedad sería deseable. Porque un excedente, la existencia de excedente, abre la posibilidad de un consumo improductivo, de una acumulación. Pero en la economía capitalista no es deseable, es imperativo, porque es la fuerza motriz que nutre esa, que es una de las dos formas a través de las cuales se puede llegar a fin de mes, ciertamente de dos formas muy distintas a su vez de llegar a fin de mes, ¿no? Lo del golf y el caviar y lo de a ver si podemos pagar la luz. Última cuestión y terminamos ya con el compañero. Bueno, Y ya no sé si estamos son... off the record casi, o sea que... Sí, no son diferentes y a lo mejor sí es complejo contestar porque lo sabes ahí está, ¿no? Una es realmente cuando comienza el capitalismo, los asalariados han ido... Y breve. Siempre se dice que dicen siempre, pero bueno, los asalariados hay en el Imperio Romano y en el mundo griego y en otras partes, ¿no? Menos o más, pero siempre había algunos, ¿no? Los soldados, sin ir más lejos, ¿no? Y luego yo encuentro que hay algunas mercancías un poco raras. Por ejemplo, el arte, bueno, lo que se cotiza como arte, que se cotiza como enorme y tiene que ver con las horas de trabajo de guerra, ¿no? A menos que se tengan en cuenta que son horas de trabajo un poco raras, ¿no? Y luego cierto tipo de bienes, como por ejemplo, algunos de los antes, pues no sé, los médicos de prestigio, loco, la magia, por ejemplo, obtener una anulación eclesiástica de un tribunal eclesiástico, hoy no sé, pero hace 30 o 40 años se hacía una limosna mínima de unos 3 millones de telas, hace 30 o 35 años, para conseguir el acto mágico ese, ¿no? Que no tenía nada que ver con las circunstancias. Es decir, yo había algunas mercancías raras. Es la primera vez que me preguntan por la nulidad eclesiástica. Pues nada, ni coge. Me alegro que me haga esta pregunta. Es como la peli aquella, ¿no? Del tipo de... Llevaba 20 años de taxista deseando que alguien me dijera así que ese coche, ¿no? Yo llevo 20 y tantos años de clase deseando que alguien me preguntara por fin por la nulidad eclesiástica. Por partes, primero lo de los asalariados. Pues lo mejor vive muy bien me toca eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros enseguida llamamos asalariado al intercambio de unas horas de trabajo por una cantidad de dinero.
Con lo cual, lo que hacemos es confundir la forma que toma el proceso con el hecho social masivo, donde esa cantidad de trabajo toma la forma de mercancía, fuerza de trabajo, encuadrada en un proceso de producción. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no nos fijamos en la forma, sino que nos fijamos en el contenido social. Por ejemplo, un chaval que tiene que estar en un banco de 9 a 5 y le dan 200 euros y no le llaman asalariado porque no tiene contrato de trabajo, sino que se presenta como una beca, es un asalariado, por cierto, tremendamente explotado. ¿Se entiende la idea? Lo que importa es el contenido social. Entonces, cuando dices en Roma, no sé cuánto, tal, el hecho de que hubiera intercambio mercantil, como tú denotas, define que efectivamente el capitalismo, la economía de mercado existe desde hace varios miles de años. Sin embargo, la economía capitalista, donde nosotros podemos ver algunos elementos, esto sería para otro día, desde luego, ¿no? Incluso para otro día, habiendo acabado el capital, ¿no? Diríamos que la transición al capitalismo, que es la acumulación originaria o primitiva, que es un periodo que puede ser relativamente largo, que es lo que hace posible que se constituyan todos los elementos sociales para que haya quien esté en condiciones de ir al mercado de trabajo, a comprar trabajo, fuerza de trabajo, porque hay quien puede ir al mercado de trabajo a vender fuerza de trabajo, los trabajadores doblemente libres, la acumulación originaria, para otro día, insisto. Eso es un periodo muy dilatado que podríamos, porque yo creo que la pregunta más importante no es cuándo podemos identificar algún elemento que se asemejaría al capitalismo, sino cuándo las relaciones de producción capitalistas se convierten en dominantes, subordinando a las demás, parasitándolas, exprimiéndolas, porque no puede ser la manera, porque el capitalismo no se siente en el aire, sino que lo siente en la sociedad, en la naturaleza, en la realidad, en la historia. Y ahí lo que diríamos es que hay un proceso muy dilatado que culmina a mediados del siglo XVIII, donde lo que habitualmente se estudiaba poniendo el énfasis en la forma que toma, la revolución industrial, nosotros diríamos que el contenido social que tiene es la generalización del trabajo asalariado. Eso es lo primero. Y lo otro, lo del arte, ojo, es que las obras de arte no tienen valor. Estamos hablando en términos capitalistas, no en términos de lenguaje común. ¿Tienen valor por qué? Porque no se aplica el criterio de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas, porque no son mercancías reproducibles como tales. ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre es que tenemos una dualidad, y qué bien que lo preguntes para fijar esto. Nosotros vais a estudiar aquí el capitalismo desde un punto de vista teórico, en abstracto. Solo se va a hablar de dos clases. Bueno, meteremos también la propiedad de la tierra como elemento que contribuye a explicar la forma que toman los procesos. Solo de dos. Cuando Marx explica la situación que era a finales del siglo XVIII en Francia, habla de 12 clases sociales distintas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos una hipótesis, al menos yo de partida, y es, para explicar qué ocurre en la economía mundial actual, su determinante es la dinámica capitalista. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las relaciones de producciones que se dan hoy en el mundo son capitalistas, en absoluto. Porque las relaciones de producción, el conjunto de relaciones de producción que se dan hoy están subordinadas a la dinámica capitalista. Y si no, probad a montar una cooperativa y como es vuestra, ni que decir tiene que el lunes por la mañana, y sobre todo si llueve, ¿quién vaya a trabajar esa mañana? Y esto de salarios, de ingresos, de 1.000 o 1.200 euros, te duró, como es mía, 5.000. Y producís mesas y obviamente no vais a vender ni una. ¿Por qué? Porque las leyes capitalistas imponen el listón de la competencia que no se establece a partir de la pequeña producción, sino a partir de cómo el capital financiero internacional determina que esta camisa, que cuesta 20 euros, se produce en Bangladesh con salarios de $1 diario, y eso es la forma en la que toma cuerpo todo este rollo tan teórico, tan abstracto de la ley del valor. La ley del valor imponiendo, disciplinando el conjunto de la dinámica. De modo que hay que tener mucho cuidado en mezclar el hecho loable desde el punto de vista de que unos trabajadores que les van a cerrar la empresa la compren y traten de garantizar su medio de vida, y otra la reivindicación política de que poquito a poco, sin que se den cuenta, vamos a resolver los problemas comprando las empresas, en lugar de expropiarlas y abriendo una posibilidad tercera a lo del trueque, del intercambio que me has dejado tocado. Muy bien. Muchísimas gracias a todas. Una breve cosa, muy breve. Lo primero, agradecer muchísimo a